Vamos a explotar en esta oportunidad qué sinergias podemos lograr con el enfoque Last Planner y calidad, que en el fondo ya hemos visto que estamos hablando de lo mismo, para abordar esta nueva realidad, este nuevo contexto que es el COVID. Un poco de contexto, por lo que al menos acá en Perú yo he podido ver, es que hacia el mes de mayo, mediados de mayo, ya se dio el ok para que la industria de la construcción se active. Por otro lado, la industria minera, que también es muy fuerte en Chile, e incluso más fuerte en lo que es cobre que el Perú, creo que tuvieron una baja, pero no sé de qué magnitud, de repente ahí José Luis nos puede dar una idea. Acá en lo que es Perú, se estuvo trabajando el 30 o de repente el 40% de la capacidad de lo que es la industria minera, háblese también de los proyectos en minería, que mueve pues el sector construcción. Para que se den una idea, damas y caballeros, tanto Perú como Chile produce más del 30% del cobre a nivel mundial e inclusive, fíjate que el año pasado se llegó al 40%, ¿no? Chile produce alrededor de 2 veces más o un poco más de cobre que Perú y realmente ambos países somos un eje importante para la producción del cobre a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado con los proyectos? De lo que yo he podido ver es que hay proyectos que han arrancado en masa y no pasaron ni una semana y tuvieron que parar por algún caso de COVID, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos otros proyectos que han empezado de a pocos y de manera continua. De repente eso les ha ayudado a no parar. Pero veamos entonces unas opiniones sobre lo que nos puede dar José Luis. A ver, acá en Chile ha estado también, al principio se fue bien optimista con respecto a la minería. De hecho, hay reportes que indicaban que iban a tener como a nivel mundial impactos no mayor a un 6%. Pero sin embargo, ahora en estas últimas semanas sí han habido rebrotes importantes de COVID en el norte de Chile y eso ha impactado en que se tengan que tomar nuevas medidas. Yo creo que realmente así es como se está comportando el contexto actual. Y creo que uno de los principales aprendizajes que tenemos que tener hoy día de cómo flexibilizamos la estrategia. Creo que va a ser prueba y error. Hoy día me hace mucho más sentido una visión basada en el design thinking quizá, o todo lo que tenga que ver con Agile, con Scrum, que son finalmente una mentalidad más a nivel de prototipaje, de iniciativas que se van validando a medida que vamos avanzando y que vamos teniendo resultados. Creo que hoy día nada se está comportando muy con una visión a largo plazo. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo comentar con respecto a la minería y la construcción igual. O sea, ahí siguen habiendo varias obras paralizadas. Los que han estado ya iniciando actividades se encuentran con las mismas dificultades de que empiezan a haber rebrote o que muchas veces comienzan a tener mayores problemas con el cumplimiento, y hay otros casos que al revés, hay otros casos que te comentan que están teniendo mejores productividades porque hay un mayor compromiso de los trabajadores. Entonces creo que es bien complejo hoy día sacar conclusiones que se puedan replicar a los distintos contextos de los distintos países también, porque cada país tiene iniciativas distintas, sistemas de control distintos, tiene sistemas de manejo de riesgo distintos. Entonces me cuesta un poco dar ahí como un panorama más, quizás con la certeza de que así están siendo las cosas. Creo que hay muy distintas perspectivas en el manejo de los datos y todo, que no nos hacen hoy día posible entregar mayores conclusiones. Y como te comento, o sea, hasta hace unas semanas estaban los proyectos de minería avanzando muy bien, estaban tomando todos los recuerdos necesarios, se veía mucho énfasis en todos los sistemas de manejo, pero que hoy día con este tema de los rebrotes, que en el caso de la zona norte de Chile ha estado bien complejo hoy día, han generado que muchos trabajadores tengan que estar trabajando desde su casa y con una limitación mayor del número de trabajadores que entran a proyectos. Entonces, claramente esto es súper reciente, de finales de la semana pasada que comenzó este nuevo escenario. Así que hay que ir viendo cómo se va comportando con los días. Muy bien, Ahora, muy bien. claramente, la minería se ve mucho menos afectada que la construcción, eso sin duda. Se ve que las operaciones mineras también, porque
creo de cierta manera que las operaciones mineras, al estar concentradas en espacios también, permiten que las medidas siempre sean más exhaustivas en el resguardo de los trabajadores que lo que pasa en la construcción. Y también son proyectos que están un poquito más concentrados en algunas zonas. En el caso de la edificación, no, la edificación está repartida por todos los lugares. Así es, así es. Yo he visto, digamos, hasta tres situaciones que se están dando acá en el Perú de manera reciente, digamos, en las últimas 6 semanas o lo más. Y como tú bien dices, te vas a tener que aprender en el camino, vas a tener que hacer camino al andar en realidad acá. Y las tres situaciones que yo he visto, bueno, la primera que ya la comenté, que es que arrancamos todos y no pasa ni una semana y ya tengo que parar todos los frentes porque salió un infectado. Esa es una Exacto. situación que yo he visto. Otra situación que yo he visto es que es un arranque mínimo, progresivo, el tiempo de parada como que se alarga, ¿no? O sea, no es que está toda la fuerza laboral, sino está la mitad de la fuerza laboral. La mitad. Y Ya. eso yo lo he visto en edificaciones, básicamente. Y un tercer escenario que he visto, he constatado, es que, digamos, son paradas parciales, sobre todo, no tanto, digamos, en proyectos de expansión, pero sí de operación minera, que si hay un rebrote, para una sección de la operación, pero entra el contraturno o acelera el adelanto del contraturno para paliar, digamos, esa parada, ese retiro de un turno con un caso detectado de COVID, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, obviamente hay un impacto. Y una propuesta que yo creo que sería útil, e inclusive como un tema de consultoría yo le estaba proponiendo investigar, porque acá nadie es experto, van a tener que hacer camino al andar, como decía, y quisiera Claro. saber tu opinión, era lo siguiente. Son dos cosas en realidad. Una es identificar aquellos puntos en los que la liberación, y entiéndase como liberación, lograr que el entregable esté conforme a requerimientos. No estoy hablando de la actividad, que obviamente es importante, sino del entregable, ¿verdad? Encontrar aquellos entregables que están en meseta, y estando en meseta, dichos entregables, ¿qué restricciones les impide completarse según requerimiento? Entonces podemos hablar de repente de, no sé, 50 entregables que en realidad si tú los liberaras te darían un avance post cuarentena, de repente de 10%, 15%, es un avance fuerte, por así decirlo. Entonces esos, digamos, 50 entregables, 30 entregables, atacarlo de forma tipo comando, ¿no? Como cuando uno tiene una parada de planta, ¿verdad? Como hay una parada de planta en Sauder o hay en Codelco, ¿verdad? Tú tienes que entrar a esa parada, hacer la chamba, como decimos en Perú, o en Chile, hacer la pega, ¿verdad? La terminas y no tienes por qué regresar. Terminado es terminado, ¿no? Entonces, tratar esas restricciones como un tema de parada de planta, con cuadrillas dispersas, acá creo la palabra clave dispersa, con distanciamiento social, y si finalmente una cuadrilla le va a tomar 2, 3 días y sale un COVID de esa cuadrilla, no hay problema. Retiro la cuadrilla y la reemplazo con otra. Total, lo que tengo es gente esperando entrar, ¿no es cierto? Claro. Esa sería una opción desde el punto de vista de expansiones mineras. La otra parte, y ahí yo creo que también tú nos puedes apoyar bastante con tu opinión, José Luis, es el tema de edificaciones. Algo que yo he estado viendo en algunos proyectos es que pasa en edificaciones, entran todos y pues paran todos, ¿no? Porque salió un COVID. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué no hacemos nuestro tren de producción, ¿verdad? Entregables un poco más espaciados, tal que yo tenga, digamos, si antes yo podía, hablando de losas, podía liberar de repente o terminar de vaciar, no sé, 5 losas en la semana, ahora haré dos, pero todas las semanas hago dos, 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 y si una cuadrilla desafortunadamente salió enferma, no importa, tengo 3 cuadrillas en espera que pueden entrar a reemplazarlo para que el flujo no pare. Obviamente no va a ser la condición pre-COVID, yo lo tengo clarísimo, pero el flujo no para, que estar esperando mes, mes y medio, volver a entrar y de nuevo volver a parar, ¿no? Obviamente son
ideas que de repente en el Excel funcionan muy bien, pero obviamente hay que aterrizarlas, hay que golpearnos, hay que afinar hasta que la cosa, hasta que la rueda gire, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, José Luis, de estos enfoques o de repente tienes un enfoque adicional? A ver, con respecto a la minería, y yo creo que las dos cosas se comportan un poco desde este punto de vista similar, porque hoy día estamos pasando quizá a la necesidad de tener una programación un poco más lineal, más secuencial. ¿Ya? Quizá hoy día todo lo que sea trabajar con distintas, ¿cierto? Distintas cuadrillas, distintos frentes, hoy día se hace muy complejo porque no tenemos toda la cantidad de personas que teníamos anteriormente. Entonces es mucho más difícil entrar en un tren de trabajo más como lo pensábamos anteriormente, que quizás estábamos cubriendo distintos frentes, distintas áreas del trabajo en un mismo momento. Hoy día nos lleva quizás a la necesidad de tener una planificación donde debe ser mucho más secuencial el proceso, porque tenemos menores personas. Entonces tenemos que disminuir la carga de trabajo en cuanto al número de personas, pero tenemos que ser mucho más eficientes en el tiempo que tengamos disponible. Entonces me hace mucho sentido quizá eso que cuando uno piensa, cuando uno trabaja en proyectos, por ejemplo, del retail, o quizá ampliaciones a veces que tienen que ver con proyectos hospitalarios, con clínicas, donde la operación tiene que continuar, ¿cierto? Pero tú tienes muy limitado espacio de tiempo para hacer el trabajo. Entonces, dentro de ese mismo enfoque y aprendiendo quizás de experiencias previas, desde ahí sí, sin duda va a ser mucho más sentido lo que es la coordinación previa. ¿Ya? O sea, tú vas a entrar al espacio de la obra, ¿cierto? De la operación, en el caso de la minería, con tiempos más reducidos, con cantidad de personas más reducidas, por lo tanto tienes que entrar a hacer justamente lo que tienes que hacer y muy bien, para como tú dices, no volver a entrar. Entonces desde ahí viene la conexión de distintas prácticas, desde ahí viene todo lo que es un levantamiento de restricciones muy acertado. Hoy día creo que también eso mismo cuando uno revisa todos los que ha hecho previamente, te das cuenta que claro, que a lo mejor había muchas cosas que no estábamos considerando, porque asumíamos que teníamos todo en ese momento. Asumíamos que si no teníamos un material íbamos a tener un proveedor que a lo mejor no iba a enviar el material, y hoy día no está pasando necesariamente eso. Asumíamos que íbamos a tener todas las condiciones permanentes para trabajar. Entonces creo que claro, que hay que entrar con un enfoque más como casi como de alerta, cuando uno está como en estado de alerta y trata de ser muy efectivo de correr, pero en ese correr hay que hacerlo muy bien. Entonces hay que tomar todas estas prácticas de resguardo en forma previa. O sea, hoy día sí o sí hay que avanzar en un enfoque más proactivo de la calidad. O sea, frente al contexto actual, si nos quedamos en una modalidad reactiva, no vamos a tener ningún impacto. O sea, hoy día sí o sí el enfoque más que nunca tiene que ser proactivo a la hora de gestionar el proyecto. Y esa proactividad viene muy conectado con todo lo que estamos conversando hace mucho tiempo, que es adelantarnos a cuando el trabajo sucede, o sea, cuando la transformación sucede, y comenzar a promover mucho lo que es el enfoque del flujo, o sea, cómo aseguramos que el trabajo no se interrumpa y que ese flujo tiene que estar conectado con valor, y ese valor está conectado claramente con todos los requerimientos de calidad y con todos los criterios de entrega de un determinado trabajo. Entonces, por eso que creo que hoy día sí o sí hay que entrar como en esa mirada de decir, oye, vamos a entrar quizá a un enfoque de trabajo también más relacionado a los turnos, que eso no se da tanto en la edificación como en la minería ya está más adaptada a eso, está adaptada también a condiciones más exigentes en términos de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, también desde ahí veo que quizá el impacto para la minería, de cierta manera, a veces menos visible que lo que es para la edificación. Porque la edificación sabemos que tenemos 8 o 10 horas para trabajar y tenemos muchos trabajadores en terreno. No hay esa rigurosidad a veces que implica la minería. La minería sí es un trabajo que muchas veces es más planificado porque también hay más riesgos de incumplimiento, hay más variabilidad, ¿cierto? Hay mayor incertidumbre. Entonces creo que algo de mentalidad y más preparada en cuanto al manejo de riesgos desde la parte de la minería, teniendo muchos problemas igual. Pero creo que de cierta manera hoy día la edificación, por ejemplo, está aprendiendo muchas más cosas, se está viendo un poco más acorralada en esta necesidad de trabajar un enfoque más proactivo, de volver a las bases. Por ejemplo, estos días estuve revisando y decía, claro, dentro de estos mismos webinars que hemos tenido, para muchas personas es muy evidente la conexión entre lo que es el planner y la calidad, y para otros no tanto. Y cuando uno
todas las bases y fui a la tesis de Ballard, obviamente, donde describe todo lo que es el last plan y lo entrega como una metodología mucho más armada, y la calidad siempre, o sea, siempre ha estado muy, muy conectada con lo que es la implementación del sistema de planificación last plan. O sea, está tremendamente conectada con los principios del Lean Construction, está tremendamente conectada con las prácticas hoy día de manejo proactivo en términos de cultura. Entonces, hay muchas cosas que me fueron llamando la atención en la medida que fui preguntándome por qué estas cosas dejaron en algún momento o dejan en algún momento estar tan presentes, si está en las bases, o sea, está en el desarrollo de estas herramientas. Entonces, muchas cosas que están claramente dichas, o sea, cuando uno ve el tema de los enfoques que justamente, si entendemos que las Planner es una herramienta que viene del Lean Construction, que viene de entender la construcción como un sistema de producción, que nos habla de métodos, que nos habla de prácticas arraigadas, claramente cuando uno toma el concepto del flujo, que es lo que queremos asegurar, ¿cierto? El flujo continuo entre nuestra operación, el flujo continuo que es el que hoy día se ve amenazado, claramente hay principios, ¿cierto?, que nos dicen que hay que estar conectado con un enfoque más de equipo, ¿cierto?, con un enfoque más orientado a la reducción de la incertidumbre, y eso tiene que ver con proteger el trabajo, con planificarlo, con equilibrarlo, ¿cierto?, con la calidad en la liberación de las restricciones. ¿Ya? Entonces, hay muchas prácticas y herramientas que están conectadas directamente con ese enfoque de flujo, que quizá hoy día, dejando el valor de lado, hoy día quizás lo que más nos impacta es el tema de que no tenemos la capacidad o la certeza de asegurar el flujo continuo, porque el contexto está siendo muy cambiante. Y es ahí donde uno dice, oye, si yo necesito correr, y voy teniendo, y tengo distintas barreras, y barreras que yo puedo visualizar, pero hay algunas que a lo mejor no voy a visualizar, hay algunas barreras que quizás van a ir apareciendo en la medida que voy avanzando. ¿Cómo me adelanto a eso? ¿Qué mecanismos tengo para adelantarme a eso? ¿Ya? Desde ahí creo que es como hoy día uno ya se está replanteando esto. No he conversado y tengo ganas de conversar con países que ya hoy día estén con una mayor reactivación del trabajo, para ver cómo se les está comportando a ellos. Lo último que conversé con un amigo que me decía que, claro, que están teniendo las restricciones de la cantidad de trabajadores en sitio, están teniendo protocolos mucho más exhaustivos de distanciamiento, y eso sin duda genera o va a generar algunos impactos en el proyecto que van a impactar en costo, pero hay que ver bien también con los clientes de a qué acuerdos puede llegar, porque este contexto ya es global, no es algo que te afecte solamente al contratista. Siento que el cliente también se ve afectado, o sea, hoy día más que nunca también hay que llegar a acuerdos. Entonces, eso más o menos es lo que me llama la atención al respecto. Creo que hay que ver de qué manera nos adelantamos a eso, porque todo lo que tenga que ver hoy día, por ejemplo, con definir los criterios de calidad, es clave, sobre todo para poder tomar los resguardos en forma anticipada. Así es, así es. Ha mencionado algo que es bien importante, ser proactivo. Y a mis colegas de calidad, yo les hago una invocatoria acá como viejo ingeniero de calidad de repente. Tenemos que estar más involucrados de lo que ya estamos en la construcción. Y la mejor forma de estar involucrados es aprender todo este tema de las planners del Lean Construction. Porque no es la otra orilla del río, no es el otro equipo, no, somos el mismo equipo, o sea, tenemos un origen común, ¿correcto? Que la industria después se haya mimetizado, cambiado algunas cosas, es otra historia, pero tenemos que regresar a las bases. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser proactivos? Proactivo es sinónimo de preventivo, lo antónimo de proactivo es reactivo, ¿no? Proactivo a veces se malentiende como quien dice, pásame esta no conformidad, tiene que ser muy proactivo para no retroceder. Eso no es ser proactivo, eso es engañarnos. Proactivo es ser preventivo. ¿Cómo hago para que la no conformidad no se dé, no exista? Entonces, tenemos que trabajar en tándem, espalda con espalda, con los amigos de producción. Ellos no quieren parar, muy bien, y nosotros no queremos que ellos retrocedan. ¿Se entiende cómo es la lógica? ¿No? Ellos tienen que entender que nosotros no queremos que ellos retrocedan. Y nosotros tenemos que entender que ellos necesitan avanzar confiados. ¿Qué significa avanzar confiados? Y ahí nuevamente
ambos equipos tienen que conversar, es entender claramente los requerimientos. Claro, Seguramente nuestros amigos de producción tienen muy claro cómo levantar la restricción para que el flujo no pare, ¿correcto? Y está de repente, no digo que sea, o sea, no creo que ese sea el enfoque de las planners, pero lamentablemente a veces se transgiversa en avanzar, avanzar, actividad, actividad, y me olvido el requerimiento técnico. Entonces ahí nosotros claro, tenemos que entrar a tallar como calidad para decirle, ojo con esto, tú no quieres parar, yo tampoco quiero que pares y tampoco quiero que retrocedas. Entonces, exactamente. este es el requerimiento técnico que hay que tener en cuenta. Perfecto. Tú necesitabas tantas personas para colocar el enchape, ya coordinaste con fulano, sutano y te dan a las personas. Pregunta, requerimiento operativo, ¿tienes las herramientas? Por si acaso, cuidado que te pongan algo hechizo ahí. Sabes que acá varió una dimensión en el plano, lo sabías, vino un cambio. Y de repente eso no lo consideraron. Para poder hablar el idioma de construcción tenemos que hablar el idioma de las planners. Obviamente con una filosofía Lean, y la filosofía Lean es entregar valor al cliente. Y ahí es donde nos encontramos ambos. Valor al cliente es lo siguiente. El cliente no va a comprar el ahorro que yo como productor estoy haciendo con la productividad. El cliente compra un producto según requerimientos y es justamente calidad, ¿no? Claro, Lo otro que has mencionado, José Luis, que yo creo que es súper importante y súper pertinente, es la, los requisitos de calidad, ¿no? Ciertamente, los requisitos de calidad son los requisitos del alcance en el aspecto técnico. ¿Ya? Y entiéndase requisitos del alcance, damas y caballeros, no como que acá tengo mi gran especificación, mi alcance, los requerimientos del alcance y aquí están los requerimientos de calidad. No, no, no. O sea, es lo mismo. Y no en un sentido alegórico, no en un sentido metafórico, de palabra bonita, como para el Facebook. No. O sea, es tan técnico como que no puedo hacer el quinto piso si no tengo el cuarto. ¿Se entiende? O sea, ahí no hay un tema moral, ético, estético, sino es un tema puramente técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance técnico se compone de dos elementos fundamentales, el entregable y los requerimientos. Entonces, claro. yo no puedo completar el alcance si el entregable no cumplió el requerimiento. Y no estamos hablando acá de metrados, ¿no? Que obviamente es un requerimiento de otro tipo, requerimiento económico, de cuantías, válido, ciertamente, si no, ¿cómo hacemos plata? ¿No? Pero yo tengo que entregarle al cliente lo que me pidió, ¿no? ¿Qué perspectivas o qué, digamos, dificultades avisoras tú en el futuro inmediato, José Luis, o en todo caso, qué, qué planteamiento, qué suerte de actividad piloto se podría hacer para integrar tanto calidad como las planners bajo este escenario de incertidumbre? Omar, si me deja proyectar, voy Sí, a por proyectar favor, porque adelante. quiero mirar algo para ver si es que esto me interesa como que lo conversemos. ¿Se ve la pantalla? Sí, 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 se ve, se ve. Ah, perfecto. Que claro, eso es lo que justamente y alineado y quizás es muy similar a todo lo que estamos conversando en los webinars anteriores. Cuando Ballard pone a disposición esta herramienta, lo del Last Planner System, ¿cierto? Como un sistema de control de la producción, se habla justamente de las características críticas de la calidad de una tarea, ¿ya? Y ahí aparecen 4 puntos que creo interesantes, ¿ya? Y que esos son los que finalmente tenemos que hoy día estar más que nunca preocupados. La tarea debe estar bien definida, ¿ya? Eso es importantísimo. Se selecciona la secuencia correcta de trabajo, ¿ya? Que definir la tarea en forma exhaustiva es una práctica, o sea, si uno puede buscar herramientas para que te ayuden quizás con una buena definición, que tengamos la mayor cantidad de detalle posible, sí se puede hacer. Seleccionar la secuencia correcta de trabajo hoy día me parece que es más complicado, ¿ya? Hoy día hay que repensar en cómo es esa secuencia de trabajo, porque tal como estamos conversando, tú ya no puedes trabajar hoy día con múltiples frentes, muchas veces. Tienes menores personas
trabajando y eso te obliga quizás a una linealidad del trabajo que era la que ojalá no hubiésemos tenido antes, sino que también trabajáramos en forma secuencial. Entonces hoy día creo que ese es un factor de riesgo, por ejemplo, esa secuencia del trabajo. Después dice, se selecciona la cantidad correcta de trabajo. Y esa selección de la cantidad correcta de trabajo hoy día ya no es algo que nosotros tengamos mucha decisión, ¿cierto? Sino que el contexto también te dice lo que puedes hacer, ¿ya? La cantidad de trabajo que puede estar disponible, porque efectivamente estamos trabajando en menor ritmo. Y lo otro, que también tiene que ver con una práctica, dice, el trabajo seleccionado es práctico o sensato, es decir, tener siempre en cuenta el que se debe hacer. Y dentro de esa sensatez, también creo que si uno lo ve esto, y finalmente también haciendo la conexión con lo que es un sistema basado en Lean Construction, que hoy tienes que focalizarte en las herramientas, focalizarte en la cultura, focalizarte en las tecnologías, hoy día sin duda creo que lo que podemos rescatar mayormente es los que van a tener prácticas que han trabajado desde la cultura, ¿ya? Porque se traduce en una forma de hacer distintas cosas. Hoy día las herramientas, muchas de las herramientas tienen que ser replanteadas y tienen que ser ajustadas, ¿cierto? Porque nos damos cuenta, claro, si entramos en una dinámica muy estructurada en las planners, ¿cierto? Que hoy día un plan maestro tiene mucha incertidumbre, hoy día un look ahead tiene mucha incertidumbre, ¿cierto? Entonces, creo que hay que replantearse un poco esas cosas, pero sí es importante que nunca estos 4 puntos se nos escapen, ¿ya? Y desde ahí es donde hay que fomentar las prácticas. Y otra de las cosas que también es importante comentar, que cuando no se cumplían, o sea, estamos hablando del año 2000, ojo, cuando sale, cuando Ballard nos entrega su tesis, estamos hablando del año 2000, o sea, 20 años atrás, y que digamos que las cosas, si uno vuelve a las bases, no han cambiado, ¿ya? Y cuando yo digo volvamos a las bases, que una de las cosas que he estado promoviendo y harto como el concepto volvamos a las bases, es justamente volver a la base que te dicen los expertos, no a las interpretaciones que han dado otros autores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ballard, ¿qué nos dice acá con respecto a por qué no se cumplía el plan de trabajo? Las directrices defectuosas o información proporcionada al último planificador, ¿ya? O sea, cuando estamos dando indicaciones defectuosas, indicaciones que no son certeras, por lo tanto tenemos que promover un sistema de información un poco más sensato, con un plan de comunicación hoy día que tiene que ser mucho más certero. Y una de las cosas también que conversaba la otra vez hoy día, es más que nunca necesario tener algún mecanismo de comunicación más eficiente. Hoy día hay que cortar sí o sí el rumor dentro del proyecto. Hoy día la gente necesita mayor certeza a la hora de saber qué tiene que hacer, ¿ya? Y también quiere saber las condiciones del proyecto y las condiciones de la compañía. Entonces hoy día muy importante el tema de manejar una comunicación mucho más eficiente. Otra de las cosas por qué aparece que no se cumplían estas tareas, porque no se aplicaban criterios de calidad a las tareas, ¿ya? Y tal cual se planeó demasiado trabajo, o sea, no habla de la sensatez, nos habla de que efectivamente, independiente de la cultura, muchas veces pasa cuando uno asigna responsabilidades o asigna un compromiso que no debería, porque el compromiso se asume, pero sabemos que muchas veces se asigna un compromiso a otra persona, ¿ya? De manera un poco obligada, estamos desperdiciando la oportunidad de considerar los criterios de calidad desde el principio, ¿ya? Después, falla de coordinación con los recursos. Hoy día, claramente eso sigue siendo un problema. Cambio de prioridades sigue siendo un problema. Y eso es clave. Hoy día el gerenciamiento diario, o sea, la necesidad de tener reuniones diarias de inicio de trabajo, ¿cierto? Prácticas que deberían estar arraigadas si trabajamos bajo un enfoque más basado en la cultura. Hoy día sí o sí, porque las prioridades cambian. Las prioridades de nosotros mismos cambian en el día a día, ¿cierto? Porque tiene información de a lo mejor de un trabajo que es más importante, que tiene algún familiar que está complicado de salud, que tiene a lo mejor algo que a lo mejor está desestabilizando tu certeza de que querías hacer las cosas durante o que tenías planes para este determinado año. Por lo tanto, toda esta incertidumbre también uno la está viviendo hoy día en términos personales, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener un mejor manejo del cambio de prioridades hoy día, que tengan criterios para definir esas prioridades. Y lo otro son errores del diseño, que efectivamente eso que se viene arrastrando hace tiempo. Por lo tanto, si uno ve lo que pasaba hace 20 años, es prácticamente lo mismo que estamos conversando ahora. Son prácticamente las mismas cosas. Si uno vuelve, por ejemplo,
a los 14, a las 14 prácticas, principios que tienen que ver con lo que es Lean, también uno dice, oye, el quinto en este caso, cuando tenemos los 14 que impactan también a la construcción, dice crear una cultura de gestión a fin de resolver los problemas anticipadamente para lograr calidad de ejecución a la primera. Y desde ahí vuelvo a retomar que hoy día claramente, más si me preguntan a mí hoy día como a nivel de expertise, quizás más que estar pensando en herramienta Lean, ¿ya? Que claro, las planners sin duda va a ser una herramienta que muchos ya están usando, que nos va a ayudar a reducir de cierta manera la variabilidad. Hoy día más que nunca es importante reforzar el tema de las prácticas culturales dentro de la organización. Sí, yo creo. Y justamente a respecto de las prácticas culturales, me recuerda mucho a Philip Crosby, uno de los referentes de la calidad. Algunos le decían el tío de la calidad porque ya había muchos padres de la calidad. ¿Ya? Él proponía lo que era el cero defectos, los días de cero defectos. Claro. Y eran los días jueves. Entonces, era un objetivo lograr ese cero de defectos. Pero había dos formas de abordar ese objetivo, y ahí viene la aproximación de Philip Crosby bastante interesante. Es, tú puedes esperar por un tema de azar no lograr el objetivo, vale decir no hacer nada de este jueves al otro, y hoy día justamente jueves, ¿verdad? O si tú quieres lograr el cero defectos y ser premiado además en la siguiente semana, ser reconocido, tienes que ver qué pasó este jueves que no por lo que no lograste el cero defectos. Es más, porque no lograste hacer las cosas bien a la primera. A la primera. ¿Verdad? Entonces, algo así yo creo que se podría también hacer con nuestros proyectos, inclusive en esta situación de cuarentena, ¿verdad? Si yo ya acabé una losa, donde quiera que sea la losa, sea para una fundación, en una expansión minera, que sea para un edificio, una losa, ¿verdad? Aparentemente acabé la actividad del día de hoy, pero encuentro que hay defectos, hay demasiadas fisuras por contracción, hay un embebido que me faltó, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué ocurrió para que yo cometa ese error? ¿Cómo hago para que el siguiente jueves, cuando termine la actividad, eso esté conforme a requerimientos? ¿Verdad? Y entonces, ese estudio, ese diálogo continuo con nuestros amigos de producción, porque ellos tienen la respuesta. O sea, yo realmente las veces que yo hago dinámicas en las universidades con gente de construcción, la respuesta viene de ellos mismos. O sea, no es ciencia espacial, es invertir un poco de tiempo para correr más, pero bien, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que ese tema cultural es importante porque estas situaciones que vivimos en la actualidad, de alguna otra forma, trastocan nuestras culturas, van a ser cambiadas. Y creo que este shock cultural que estamos sufriendo todo el mundo, literalmente hablando, pienso que se presenta también como una oportunidad para mejorar nuestras prácticas, para ahondar en el bien a la primera, hacerlo bien a la primera, ¿no? Y yo recuerdo un ejemplo de una parada de planta que se dio, bueno, hace casi 20 años. Yo hasta diría que cuando Valar sacaba su tesis, yo estaba en una parada de planta y trabajamos con el 3-week look ahead, ¿no? El cronograma de 3 semanas. No en el entendido actual del cronograma de 3 semanas de la Planner, sino con el GAN, ¿no? Por ahí también, y lo digo con mucho cariño, de repente en la comunidad de las Planner, yo he visto a veces un poco, no sé, como que no toman mucho en cuenta el GAN, como que ya fue. Pero yo creo que sigue siendo útil, ¿no? Porque el GAN que nosotros usábamos era por cada punto donde teníamos que intervenir a la planta en la parada. Y era un GAN cronometrado al minuto. O sea, teníamos una ventana de 2 horas, en algunos casos de repente 1 hora, porque eran varios puntos que atacar. Y teníamos cronometrado al minuto. Totalmente, inclusive nuestras programaciones eran con las fotos del punto que íbamos a atacar, con varias fotos. No había, pues en ese entonces, ya hubiéramos querido las cámaras 360, ¿no? Que bonito hubiera sido, ¿no? Ya existe, claramente. ¿No? Claro, ¿no? Entonces, y tomamos varias fotos, lo proyectamos
E inclusive cuando hacíamos la revisión nocturna, hay un jefe muy querido, no sé si de repente está en línea, nos hacía pues quedar, eran otras épocas, 10 de la noche, de repente días previos a la parada, y llegaba el jefe responsable ingeniero encargado del punto, llegaba con su cuadrilla a ver, vamos a repasar lo que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Qué material? Y repasar el material hasta las herramientas, hasta la Claro. herramienta mínima que tenías que disponer. O sea, todo tenía que estar totalmente explícito. Y 3 días antes, lo que se hizo fue que los grupos, las cuadrillas, fueron a visitar cada punto para ver por dónde iban a entrar. Ya habíamos armado los andamios. Y es más, lo que se decidió es dejar todas las herramientas con tu listado contabilizado a pie de obra. A pie de obra. Para que no haya eso de que tengo que buscar, que faltó, que lo dejé allí. No, señor. A pie de obra, seguridad cercada para que nadie entre ni salga a ese punto reservado del trabajo. Y cuando la planta paró, pues ya todos teníamos claramente lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me refiero. O sea, y todos Sí. estábamos involucrados, estábamos como calidad, yo estaba también ahí verificando que se hayan hecho los ajustes adecuados, se hayan hecho los montajes adecuados, obviamente, pero lo que puedo testificar es que el trabajo de calidad en cuanto a inspección, en cuanto a no conformidad, fue fue mínimo. Es más, ahorita no recuerdo que haya habido algo que corregir. De repente lo hubo, pero fue tan mínimo que no lo hubo. Entonces, a eso es lo que me refiero. Y ahí es un poco que también saco la idea, ¿no? De que si estamos afrontando un proyecto en el cual estamos parados, ¿verdad? No podemos entrar. Bueno, por lo menos se encuentran las restricciones y aplica una táctica así de comando hiper detallada, ¿no? Una Es planificación mucho más HD. relacionado al concepto, es mucho más relacionado ahora al concepto como de mantención desde el enfoque Lean, que finalmente es como trabajan las cuadrillas de mantención. Claro, Y esto pasa, por ejemplo, si uno lo piensa en el metro, en la operación del metro. Las mantenciones tienen que estar muy bien estudiadas, muy bien planificadas, y porque el tiempo que tiene es muy reducido para hacerlo. así Entonces, es. esas son las herramientas que creo que hoy día, si las queremos usar, hacen mucho más sentido, que son todas las que van a ser herramientas más proactivas, porque tú, claro, hoy día te preguntas, oye, si yo tengo una jornada de 8 o 10 trabajos, claramente quizá hoy día tengo que tomar decisiones como es mejor que de esas 8 horas que yo podría estar agregando valor, o sea, mayormente como transformación, que es lo que estamos acostumbrados, quizás voy a tener una rutina de trabajo que va a ser distinta y que a lo mejor vamos a estar planificando muy bien lo que vamos a hacer, pero en las 6 horas que dejemos disponible vamos a tener todo con mucho mayor claridad y vas a intentar como atacar el frente, atacar la producción, pero con mucho mayor certeza de lo que tienes que hacer en esas 6 horas, sí se va a hacer. Y ese yo creo que es como el enfoque que hay que ir testeando ahora, que hay que ir probando si resulta o no resulta, porque claramente no podemos seguir bajo el enfoque actual, eso está claro, o sea, Es no podemos correcto. volver a no podemos volver a las mismas prácticas, entonces hay que repensarla. Y eso a mí me parece una muy buena como recomendación o como idea de que efectivamente ya tengamos rutinas de trabajo que cambiaron y en esas que si tenías 10 horas o 8 horas de trabajo en sitio, por lo menos un porcentaje de la jornada, ya sea un 20%, un 30%, las personas se junten, tengan todo listo, desde identificar dónde están las herramientas, de identificar dónde está el material, de identificar dónde están las posibles restricciones, pero que entran ya en el trabajo de manera muy efectiva. Hoy día, como hay muchas restricciones, con mayor razón tienes que tener tienes que garantizar que el trabajo lo estás haciendo bien a la primera. Y garantizar el trabajo bien a la primera lo vas a hacer solamente si tienes ese enfoque proactivo o si tienes la planificación anticipada. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que sin duda es darle ese enfoque como de tácticas de trabajo o de adelantarse de una manera mucho más táctica y estratégica. Es re importante transmitirlo hoy día a las cuadrillas de trabajo. Así es, así es. Y yo creo que también la tecnología, ¿verdad? Usar estas cámaras GoPro de repente, ¿verdad? Para poder hacer recorridos virtuales entre todos, etcétera, ¿no? Me explico. Si yo quiero planificar, la semana que viene voy a entrar a un frente, pero por un tema de conglomeración, no aglomeración, no puedo hacerlo, no me complico la vida. Señor, me pongo la cámara GoPro,
No sé si hay de transmisión en tiempo real, habría que analizarlo, yo pienso que sí. Pero uno puede comenzar y pasear por toda la obra, ¿verdad? Y los operarios o los planificadores que van a ejecutar pueden verlo en tiempo real de su dispositivo, seguir planificando de esta forma, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad tecnológica de hacerlo. Solamente Hoy que día, hay que unir los puntos, hay que unir los puntos claro, y rápido, ¿no? hoy día sin duda, o sea, hoy día tenemos mucho más herramientas que nos van a permitir eso. De hecho, hoy día cuántas aplicaciones y aplicaciones, a veces ni siquiera software, te permiten hoy día estar haciendo un seguimiento en tiempo real y ver lo que está pasando en tu proyecto. Y que tampoco son costos que son muy elevados, como de mantención de esto. Entonces creo que hoy día sí existen mucho más herramientas y creo que es interesante hoy día empezar a ver cómo conectamos herramientas como el SMED, ¿cierto? Que son y temas mucho más relacionados a técnicas de mantenimiento, a prácticas de mantenimiento en temáticas de Lean. Desde ahí podemos transferir algo que está mucho más pensado para la manufactura. Podemos aprender de muchas prácticas que se pueden transferir hoy día al contexto de la construcción. Es como, no sé, si cuando uno piensa cuando se cambian o se reemplazan los neumáticos para un auto de Fórmula 1. Claramente todo lo que fue el diseño temprano de esa solución o de ese servicio permite que hoy día sea prácticamente segundos los cambios de un neumático, y hoy día es como eso: tú vas a entrar al proyecto, vas a atacar la frente, tienes poco tiempo, ¿cierto? Y tienes que ser muy efectivo en hacerlo. Y eso es ese que creo que es el enfoque que hoy día nos va a ayudar a conectar todas estas prácticas relacionadas más desde tres puntos de vista, creo. O sea, hay un punto de vista desde las personas, y eso involucra a los trabajadores sin duda. Y hoy día, si uno lo piensa, o sea, tres cosas indispensables para gestionar mejor los compromisos: el foco en las personas. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con empoderar a las personas para que se transformen en expertos del tema. ¿Y por qué tienen que hoy día ser expertos? Porque efectivamente cuando van a hacer el trabajo tienen que hacer muy bien, tienen que conocer lo que van a hacer. Entonces hay una gran importancia hoy día en que todos traten de transformarse en expertos dentro del trabajo que tienes que hacer. Eso con respecto a las personas. Con respecto a los procesos que tenemos que hacer, identificar cualquier, ¿cierto?, desconexión, ¿cierto? Mapear un proceso en forma un poquito más robusta, sobre todo los críticos, porque desde ahí tenemos que tener especial énfasis en reducir los defectos. ¿Ya? Hoy día, cuando ejecutas el trabajo, ¿cierto?, que si está respaldado por un proceso que está bien estudiado, y hoy día a lo mejor puedes tener un poco más de tiempo, o puedes tener algunos expertos que te estén ayudando a levantar esos procesos, hoy día desde ahí viene el foco de reducir los defectos sí o sí. Y lo otro que tiene que ver ya con una mirada del producto, o sea, del producto, del servicio, lo que tú tienes que ejecutar, y eso sin duda, para que cumplas o gestiones mejor tus compromisos, tiene que ver con definir muy bien el alcance de este trabajo, o sea, qué es lo que tienes que hacer en ese determinado tiempo que tienes disponible, y desde ahí viene sí o sí la definición más certera y más concreta de los criterios de calidad. Ya, desde ahí creo que son como las tres, si uno lo conecta como en tres dimensiones, en tres Así temas es. principales: tenemos personas, tenemos procesos y tenemos el producto desde el punto de vista desde el alcance y desde el criterio de calidad. Son las tres cosas que hoy día las tenemos que conectar sí o sí dentro de nuestras prácticas actuales de trabajo. Correcto, es totalmente de acuerdo. Y al respecto, justo quiero compartirles, damas y caballeros, esto de repente solamente lo van a poder los que están en Zoom, por Facebook, en todo caso, luego les vamos a mandar el link. Tenemos nosotros, voy a ver, un segundo por favor, en Zoom se está viendo acá, una idea, ¿ya? Sobre lo que puede conllevar o puede ayudar a esta mejora de la planificación. Y esto es pensar en una planificación en HD, llámese a nivel entregables y basado en ubicaciones, ¿no? Bueno, nosotros, un contexto, si esperas en línea, José Luis, porque solamente se está viendo por Zoom para nuestros asistentes. ¿Ya? Nosotros, como Quality Consulting Solutions, somos la única empresa en el rubro que ha colaborado en 2 años consecutivos con la Universidad de Stanford a través de su Centro para la Ingeniería Integrada de las Instalaciones. Eso lo pueden ver luego en nuestra página web, pero les muestro, ¿no?
Vamos a hacer una corrida rápida. Vean ustedes, si el audio no se ve, no se preocupe. Este es un investigador de la Universidad de Stanford, actualmente ya con su grado de doctor. Esto se desarrolló en colaboración con la empresa COSAPI y obviamente Quality Consulting. Vean este detalle de la pantalla con la que trabaja. Ven ahí esos puntos celestes, son entregables, que luego los arrojaba un Excel. Ven ahí el señor de casco amarillo, está seleccionando qué entregable se logró, qué no se logró, cuándo se hizo, cuántas personas tenía. Totalmente un proyecto hecho Lego, tal cual. Y automáticamente salía el balance total de lo que hacía, sacaba el PPC y demás. Simple y llanamente trabajando con entregables, basado en ubicaciones, etc. Volvemos entonces a nuestro conversatorio. Yo creo que esa es una oportunidad también. Tenemos mucho tiempo para planificar. ¿Qué más planifico? Simple. Llega el entregable, llega el requerimiento técnico. Con un nivel de detalle mucho mayor hoy día. O sea, hoy día tienes que tener una mirada con mayor detalle, porque menos la certeza de que puedas cumplir el todo. Entonces, desde ahí hay que entrar como en esa mirada. Creo que una mirada mucho más orientada hacia quizás lo que comentas tú, que es cómo se diseña una estrategia de entrar a la frente o al trabajo, al sitio, pero de una manera mucho más efectiva. No sé si estás recogiendo dudas también de los asistentes, Omar. Sí, más bien, sí. Vamos a ver, por favor, damas y caballeros, si pueden escribir sus consultas, tanto por el Zoom como por el Facebook, por favor. Y también quise escuchar que los que a lo mejor están iniciando proyectos, que están tomando ellos como precaución, o sea, qué nuevas prácticas han incorporado. Así es. Y desde ya, José Luis, te quiero invitar para armar una comunidad de prácticas que vamos recogiendo en el camino, ¿no? De manera regional, ¿verdad? Para poder compartirlas y hacer de repente un repositorio en línea, ¿no es cierto? Una especie de bitácora regional, ¿verdad? Que nos ayude para todos. Hoy día, porque yo creo que todos más o menos estamos trabajando en base a prueba y error. Hoy día estamos prototipando ideas, por eso creo que hoy día me hace mucho más sentido el tema del enfoque ágil en lo que es la filosofía Lean, más que como la teníamos un poco más pensada, con una mirada más hacia largo plazo, y donde teníamos a veces mucho más tiempo para planificar. Hoy día el tiempo es mucho más escaso. Perfecto. Bueno, mientras van escribiendo vuestras consultas, estimados, los que están por Zoom lo pueden ver. Les quiero comentar que nosotros estaremos iniciando un curso de ISO 9001 para la construcción. Un servidor es quien lo dicta. Lo pueden ver en nuestra página web. Y bueno, ya me conocen en este aspecto. De repente más adelante haremos un curso contigo, José Luis, de las Planner también. ¿Ah? Las Planner también. Claro que sí. Bueno, pantalla... Sí, en pantalla pueden ver los objetivos del curso. Vamos a ver los temas de la ISO 9001, los temas de referencia, cláusulas concernientes a la planificación, al hacer, al verificar, actuar. El ciclo de mejora continua, malamente llamado ciclo de Deming, no es el ciclo de Deming, es el ciclo de Walter Shewhart. Deming cambió el verificar por estudiar. Ahí sí es el ciclo de Deming, ¿no? Bueno, esto y mucho más ustedes lo van a poder ver. Tenemos, bueno, ya están llegando las preguntas. Ya para finalizar esta parte de ese contenido, este es el brochure del contenido. Hay un link que les vamos a colocar para que consulten. Y para los que nos están acompañando por Facebook y también obviamente por Zoom, este es el brochure. Tenemos un descuento del 50%, ¿no? El precio, bueno, es de 895 soles. Estamos hablando aproximadamente, bueno, de esos $269, lo partimos por la mitad, 447, y ese es el precio que ustedes pueden acceder. Un servidor es contribuidor de 2 estándares fundacionales del PMI, ahí pueden ver mi nombre,
de la guía del PMO y también el estándar de gestión de riesgos. Y este es el link al cual tienen que llenar, es tan simple y vamos con las preguntas. Los que quieren usar este descuento pueden simplemente escribir allí el link, pensarlo para después, igual escriben, cosa que ya lo vayan pensando y después si deciden llevarlo, enhorabuena, ahí lo tienen. Vamos entonces con nuestras preguntas. A ver, acá tengo bueno, están como comentarios, José, le voy a leer el comentario y ahí vamos a traer la pregunta. Ya, Dice así, perfecto. de Sebastián Comte para todos. Me parece muy buen conversatorio. En nuestra empresa hemos implementado eh, las Planner System y calidad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, requerimos algo más para salir vivos de esta pandemia. ¿Cómo ven la posibilidad de industrializar procesos en nuestro rubro? Nosotros estamos comenzando en la industrialización y nos hemos encontrado con bastantes barreras. Eh, a ver, ¿qué dificultades, por ejemplo, se está encontrando allá en Chile en la industrialización? Ha corrido muy bien la industrialización. Aquí en Perú yo creo que eh, hay algún grupo de empresas líderes que ya lo están logrando, pero cuéntanos algunas recomendaciones al respecto, José Luis. A ver, la industrialización tiene desafíos bien interesantes porque finalmente creo que muchos hoy día están haciendo más prefabricación que industrialización. Entonces desde ahí, si uno quiere como abordar quizá el desafío de la industrialización, tiene que ver con un enfoque mucho más basado en lo que es la cadena de valor. La cadena de valor del producto, entonces vienen a hacerte sentido todo lo que es el diseño temprano, la coordinación temprana, la planificación, ¿cierto? En base a un mayor detalle, porque también mientras conversábamos el tema de este enfoque de mantención o de este enfoque quizás de atacar un frente en tiempos mucho más reducidos, finalmente esas cosas son las que se hacen en industrialización, cuando está en etapa de operación, o sea, cuando está en etapa de construcción. Tienes que tener todo tan bien definido que el tiempo que estás en terreno lo tienes que hacer muy eficiente, porque si no pierde el beneficio de la industrialización. ¿Cierto? La industrialización sabemos que es más cara, va a ser más costoso, pero ¿dónde vamos a tener la oportunidad de eficientar o de acortar el tiempo de transformación, el tiempo de construcción? Y es el que finalmente nos va a ayudar a tener menos gastos operacionales. Desde ahí van a venir los posibles beneficios económicos de la industrialización. Hoy día, sin duda, la industrialización, en función del contexto actual, va a venir con un mayor impulso. ¿Por qué? Porque ya tener mayor cantidad de trabajadores en obra va a ser un riesgo, porque todavía no sabemos cómo se va a comportar esta pandemia y no sabemos si a lo mejor en 2 años más, en 3 meses más, en una semana más va a aparecer otra. O sea, esto ya vino a cambiar, creo, un poco las prácticas permanentes de muchas de las cosas que estábamos haciendo antes. El mismo tema hoy día, desde el punto de vista, desde la contaminación, desde el uso de los recursos. Yo creo que hoy día, claro, o sea, si uno lo piensa, hemos estado años tratando de hablar con el tema del calentamiento global, con el tema de las ciudades que están altamente contaminadas, y hoy día nos damos cuenta, claro, que estas cuarentenas han generado un menor impacto ambiental. Bueno, entonces, así como antes existía restricción para los vehículos, o sigue existiendo en algunos países, a lo mejor sí van a haber restricciones también para las personas en un tiempo más, y se van a transformar en una forma de vivir distinta, que a lo mejor no todos van a tener libertad de desplazarse permanentemente cuando quieran, sino que va entrando quizás en cuarentenas un poco más estratégicas para ir balanceando los recursos versus el impacto. Y en temas de construcción, creo que claro, en el tema de la industrialización acá en Chile también se está dando un impulso importante a lo que es industrializar. Tengo una experiencia previa de un proyecto en donde hicimos una torre experimental industrializada en base a módulos de madera de 6 pisos en Chile para transferirse a la industria ya para proyectos un poco a mayor escala. Y te das cuenta, claro, que hay muchas cosas que aprender si es que no tomas el enfoque global de lo que es industrializar. Y desde ahí viene, tal como les comento, desde un diseño temprano, desde la integración temprana de la tecnología, desde mirar los KPI orientados hacia un flujo, ¿cierto? Desde ahí te hace mucho más sentido el mirar el KPI de la cadena de valor y no de la optimización de cada una de las partes. Entonces, hay todavía muchas cosas que avanzar en industrialización, pero sin duda hoy día yo creo que no va a ser una alternativa, va a ser algo que van a promover mucho hoy día las empresas, de buscar con qué sistema yo puedo asegurar que, claro, a lo mejor voy a importar algunas componentes, voy a importar algún sistema, y finalmente
finalmente yo voy a entrar a la obra con un equipo mucho más especializado, con un nivel técnico mayor, y voy a poder construir y hacer más eficiente, ya sea la obra gruesa o parte de mi edificio, porque hoy día no tengo la certeza de hacerlo. Entonces, sí o sí hoy día la industrialización va a entrar con mayor fuerza después de todo esto que estamos viviendo. Es una de las industrias que creo que se va a beneficiar mayormente. Muy bien, muy bien. Acá tengo otra pregunta de Eduardo Cotrina. Creo que es un poco para los dos. Yo primero doy mi input y de ahí lo brindas tú, José ¿Ya? Luis. Dice así, muy buenos días. Es importante lo señalado respecto a las consideraciones de planificación y calidad en la ejecución. Sin embargo, pregunto sobre herramientas de gestión para asegurar el adecuado procesos constructivos y costos previstos como los cambios producto de la emergencia sanitaria. Bueno, en lo que corresponde a mi parte, Eduardo, yo te diré que eh, no se trata de repente de nuevas herramientas en calidad, sino de usar a la vez la misma herramienta tanto eh, Plus Planner como calidad. Por ejemplo, en Las Planner trabajan con su análisis de espina de pescado, ¿no? Para ver Exacto. las no conformidades cuando no se logró lo planificado. Y claro, si bien el enfoque por ahora de algunos practitioners es sobre sí, si no hice la actividad, y yo creo que más bien tenemos como calidad pues ya la vía pavimentada para justamente dar el siguiente paso. Oye, qué bien que estés usando tu diagrama de espina de pescado para ver si hiciste o no la actividad. Ahora veamos para evitar que tengas que retroceder a corregir, ¿no es cierto? Para evitar que tengas que retroceder a corregir. Yo creo que, al menos lo que es calidad, yo creo que más que nueve herramientas, integrar las herramientas del ejemplo como que estoy dándote. Y también trabajamos con nuevos indicadores que después les voy a comentar ya para el cierre nuestro. Un indicador que les voy a comentar en cuanto a calidad. Y bueno, ¿qué querías? No sé si podrías aportar respecto, José Luis. A ver, yo creo que si uno entiende también, y es importante cuando vuelvo a las bases de lo que es este sistema de planificación en las Planner, cuando partió la investigación sobre este sistema de planificación, partió bajo la base que era mejorar la calidad de las tareas de los planes de trabajo semanales. Partió desde ese enfoque, o sea, partió con problemas de calidad, porque claramente la calidad siempre ha sido uno de los riesgos principales, el aseguramiento de la calidad es uno de los riesgos principales dentro de la construcción, porque tiene muchas consecuencias, tiene aumento de recursos, tiene detención de estados de pago, o sea, son muchas las consecuencias que hay detrás. Entonces hoy día yo creo que no hay que pensar en nuevas herramientas, sino que hay que pensar en que esa conexión entre lo que es un sistema de planificación como el Las Planner, que también hay que ver de qué manera lo repensamos o de qué manera lo simplificamos también en función del contexto actual, porque tenemos menos certeza del cumplimiento de nuestras tareas, lo conectemos con un enfoque de calidad y que tiene que ver con una asignación del trabajo, ¿cierto? Desde el nivel de una supervisión, a una cuadrilla, a un obrero, esa asignación del trabajo hoy día tiene que ser en forma mucho más consciente, tiene que haber un seguimiento mayor. Hoy día no podemos, como anteriormente, le asignábamos como la confiabilidad de nuestros planes de trabajo a un solo indicador, que era quizá el PPC, y que el PPC también está pensado en términos de calidad, porque tú cuando haces o no haces un trabajo, y bajo, considerando todos los supuestos de los criterios de calidad, lo tienes que hacer bien. O sea, el trabajo se tiene que hacer bien. ¿Ya? O sea, cuando tú contabilizas si un trabajo está terminado o no está terminado, se supone que debería estar terminado, se supone, dentro de los criterios de calidad que han estado establecidos en forma previa. Entonces, mucha de la confiabilidad del trabajo, de la confiabilidad de la planificación, se la otorgábamos a ese seguimiento de esos indicadores. Y hoy día creo que hay que focalizarse quizás en la calidad de la asignación de la tarea. Y esa calidad de la asignación de la tarea es todo lo que tú puedes entregar como soporte para que tanto el supervisor, ¿cierto?, que asigna una tarea quizá a alguien que produce, ¿cierto?, un trabajador, por ejemplo, un obrero, tenga siempre un nivel de supervisión y que desde ahí también hoy día creo que también hay prácticas que un poco se vienen a contraponer, por eso creo que también hay que ir flexibilizando los entendimientos en torno a estos temas. Por ejemplo, hoy día quizás la supervisión sí nos hace mucho más sentido. Hoy día a lo mejor vamos a tener que tener una supervisión más exhaustiva, pero con una planificación previa más detallada. ¿Por qué? Porque tenemos que en ese escaso tiempo que tengamos para producir, lo tenemos que hacer muy bien. Y si no nos preocupamos antes de trabajar aspectos culturales, ¿cierto?,
porque no necesariamente todos los trabajaron en forma anticipada, ¿cierto? El tema del trabajo anticipado, de la proactividad, las pérdidas como el making do, que decía, oye, chequea que tengas todo lo necesario. Si tú no te preocupaste antes del COVID de tener o de fomentar esa cultura de trabajo un poco más proactiva, hoy día sin duda una de las consecuencias que vas a tener y que si quieres avanzar de forma correcta en tu proyecto es quizás tener una supervisión, un nivel de supervisión más exhaustivo. Se contrapone de lo que queremos en Lean, se contrapone, pero hoy día tenemos que buscar el mecanismo de resolver las cosas que no hicimos anteriormente a tiempo. Sí te va a quedar el aprendizaje que claro, que a lo mejor lo que debiste quizás promover anteriormente era un enfoque mucho mayormente basado en la mejora continua, porque así sin duda iba a tener a las personas más capacitadas para responder a los problemas actuales como este, pero hay que ir ahí tomando las decisiones que a cada uno le haga sentido. Por eso creo que hoy día estamos todos aprendiendo de lo que están haciendo otros. No creo que hoy día alguien tenga como la certeza de que todo lo que está diciendo es correcto. Muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos acá una pregunta final. Y bueno, es un tema de calidad específicamente que tiene que ver con lo que iba a decir, ¿no? ¿Cómo podríamos integrar indicadores, ¿no? Igual también lo puedes tú comentar, José Luis. Mira, los indicadores que pienso yo se podrían calzar bastante bien es el indicador de hacer las cosas bien a la primera. Y no es una superformulación, no es ciencia espacial. Es tan simple como si, por ejemplo, tú eres ingeniero de producción, supongo que de ahí viene también la pregunta. De 10 liberaciones que te mandan a certificar, 8 se logran a la primera, tu indicador que viene a la primera es 8%, 80%. ¿Ya? De repente el PPC te sale más del 80, 85, ¿no? Porque lo que quisiste hacer el día miércoles, no lo hiciste el miércoles, no lo hiciste el día jueves. Y si la lectura del PPC es semanal, probablemente esa variación no vaya a mover mucho, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que integrar con el bien a la primera, que es tan simplemente evaluar la primera vez que me llamaron, cuando fui, no hubo nada que observar, perfecto, eso lo voy a contabilizar, ¿no? Yo creo que eso es muy simple de emplear, no es complicado en realidad, no necesitas grandes Exceles, obviamente tomar nota, ya después se puede hacer una tabla seguramente, ¿no? No sé qué opinas tú, José Luis. A ver, hoy día todos los indicadores que nos van a hacer mucho más sentido son los indicadores que creo que conversamos en el primer conversatorio, que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad más que con el control de la calidad. Entonces, desde ese punto de vista, desde el aseguramiento, va a estar mucho más enfocado a prácticas que a resultados. ¿Ya? Eso, Cuando uno habla de indicadores en base al aseguramiento, son prácticas que te van a asegurar que el resultado final sea el correcto. Entonces, preocupémonos hoy día de identificar esos indicadores que te van a ayudar a asegurar, y claramente van a tener que ver con si efectivamente tienes los criterios definidos de un determinado entregable. Si están los criterios definidos, y eso se te puede transformar incluso en un indicador. ¿Cuáles son tus entregables críticos de tu plan de tu programa de la semana? Y si a lo mejor tenías 10, tenías 15 entregables, ¿cuántos de esos finalmente tuvieron definidos criterios de calidad que ya sabemos cuáles son? Definir el trabajo, definir los criterios de calidad en términos de tiempo, de costos, de plazo, todo eso que te va a permitir que el trabajador entienda muy bien el trabajo y las condiciones de entrega. Todo eso se transforma en indicadores hoy día que son indicadores más proactivos que indicadores reactivos. Entonces yo creo que hoy día es cosa de empezar a mirar desde el punto de vista de indicadores que están más relacionados a la práctica que al resultado final. Porque del resultado final ya tenemos muchísimos. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo que ha mencionado José Luis es fundamental. Yo creo que eso debería ser el mensaje ya en este cierre de episodios. Indicadores preventivos, ¿no? Indicadores preventivos, aseguramiento. Lo que abundan efectivamente son indicadores de control. Si uno ve, por ejemplo, el manual de la SQ, hay mucha estadística del control, o sea, post resultado, ¿verdad? Tendríamos que desarrollar, trabajar en conjunto. Yo creo que es un campo de exploración muy provisorio para tener indicadores preventivos. Más proactivos, sí, pero preventivos, exactamente.
Perfecto. Bueno, veo otras preguntas, pero son bastante similares a los que ya hemos atendido. Bueno, damas y caballeros, por nuestra parte, quiero agradecer vuestra fina audiencia, vuestra constancia en asistir, agradecer obviamente acá a nuestro gran expositor, José Luis Salvatierra, y yo creo que vamos buscando sinergias, no solamente a nivel académico, sino también podemos hacerlo de forma operativa, ¿no? Ya estaremos dándole noticias a ustedes, damas y caballeros, y muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Voy a comenzar ya a desconectarme, primero por redes sociales, luego por Zoom, y finalmente, José Luis, nos desconectamos por el Meet, espérame todavía en línea. Muchas gracias. Entonces, muy bien, chao, chao. así es, muchas gracias a redes sociales. Voy a agradecer